Muy bien, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es el ser humano, algo que se ha venido discutiendo a través del curso en toda la unidad. Primero que nada, un servidor Héctor Adolfo Manjarres Rubalcaba, un gusto poder estar aquí hablando de este tema. Me encuentro como aspirante a la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Y bueno, vamos a dar comienzo. Primero que nada, con el significado de ser persona. Aquí viene un concepto, la verdad, pero lo voy a tomar como referencia y se los voy a explicar. Cuando hablamos de persona, a ver, dejemos atrás esa idea que nos ponemos en la mente de que el ser persona es el humano. ¿Sí? Porque no estamos hablando del individuo en físico, porque pensamos que el cuerpo de la raza es esa persona. Y no, totalmente no. Ese podrá ser el humano. Pero el ser persona es la complementación de esas capacidades que patológicamente adquirimos con las nuevas habilidades que van fluyendo, como lo son las fortalezas de carácter, como lo son los sentimientos, las emociones. Entonces, como lo bien menciona aquí, es esa capacidad, ese poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo. Es decir, que nos autoconocemos, que tenemos una autorreflexión y que definimos nuestra propia identidad. Porque imagínense que ser persona fuera el humano, o sea, el cuerpo en sí. No habría algo que pudiera generar ese concepto como es la personalidad. Entonces, tomamos esta referencia, esta información que nos aporta Julián Pérez, Porto y Ana Gardey en 2012 para ir ahora con las características de ser persona y que en esta ocasión decidí acomodarlas estratégicamente en una posición en la cual pudiera funcionar para explicar de la mejor forma esto. Primero que nada, da mucho el ejemplo que no nos conocemos. Seamos muy realistas, no nos conocemos la mayoría de las veces y ayudamos al otro y no nos ayudamos a nosotros o no nos conocemos profundamente como nuestra personalidad y llevamos una vida inconforme. Entonces, que quede bien claro que necesitamos primero que nada autoconocimiento. Y eso es algo que vimos aquí en la unidad que yo quisiera resaltar porque me dejó mucho aprendizaje. Autoconocimiento, autorreflexión, autocrítica, autoestima. Este es un tema que toca los tejidos más profundos de la humanidad. El criticarnos a nosotros mismos, el reflexionarnos, juzgarnos, para después autoestimarnos. Lo que tenemos, lo que somos, autoestimarlo, privilegiarlo. Entonces, debemos de tener, como lo bien dice ahí, poseer suficiente grado de autoestima. Tener esa capacidad de totalmente conocernos y autoquerernos o autoestimarlos, como lo menciona aquí, para poder después saber dar y saber recibir. Porque cómo dar y cómo recibir si no nos conocemos. Mayormente cuando no nos conocemos, no nos autoestimamos, damos y no recibimos. Entonces, nos conocemos, aprendemos a dar y recibir y ese proceso nos va a llevar a algo que viene en tendencia, como lo es el positivismo. El ser personas positivas es la oportunidad que tenemos cuando le hallamos sentido a la vida. Y para hallarle sentido a la vida debemos de entender que existen buenos momentos como malos momentos. Hay buenas emociones y malas emociones. Si hubieran únicamente buenas emociones, no existiría el bienestar absoluto. Y obviamente, si existieran malos sentimientos, malas emociones, tampoco no existiría el bienestar absoluto. Por eso es que existen, porque se complementan. Y el tener nosotros esa capacidad de expresarlos, de decir, yo soy una persona feliz, yo soy una persona triste, yo soy una persona enojada, yo soy una persona con disgusto, es lo que nos permite más, como lo venimos viendo aquí en el orden, conocernos, para poder de ahí saber dar y recibir, para de ahí ser personas positivas, que en esa pauta de ser personas positivas va muy de la mano expresar los sentimientos. Si no expresamos los sentimientos, claro que no seremos personas positivas, porque no ese desahogo, no se da esa satisfacción, ese distinguimiento de los sucesos en la vida
¿Qué le da la importancia a momentos de tu vida? ¿Cómo tus emociones reaccionan en ese momento? Y ya después de todo ello, reconocemos nuestras propias emociones. Estoy feliz, estoy feliz. Estoy triste, estoy triste. Así vas a conocer tu personalidad. Así fue como yo aprendí a conocer quién era. A saber en qué momentos de la vida, cómo iba a reaccionar y cómo iba a tener ese autocontrol que también es importantísimo. No entraremos mucho en detalle, pero avanzaremos ya conociendo las características y el significado de ser persona a sus dimensiones. Y sus dimensiones, pues bueno, son la dimensión intelectual, son la dimensión social, la dimensión ético-moral, la espiritual, la comunicativa y la física. Todas ellas se integran y algunas más también que existen muy seguramente. El ser persona, como lo viene aquí en las manos, ser nosotros mismos. Aquí vemos entonces la dimensión física, como lo viene en la imagen, podemos tener con la simple imagen, nos damos el concepto de qué hablamos. Hablamos básicamente del propio cuerpo en términos estructurales. Aquí es donde se habla de cómo alcanzar el bienestar físico, pues bueno, teniendo una alimentación saludable, haciendo ejercicio, teniendo mejor condición física. Esto es lo que hablamos cuando tocamos el tema de la dimensión física, básicamente el cuerpo, externa o internamente. Internamente pues obviamente nos referimos cuando pues buscas tener un mejor sistema digestivo, tener un mejor sistema interno, bueno, múltiples cuestiones que básicamente son físicas. No se toca ningún rasgo emocional, ningún rasgo psicológico, ni nada por así. Ahora, la dimensión social, aquí quisiera hacer ¿cómo le llaman? Un stop, un alto, porque esta es la dimensión que en mi opinión es la más importante. Hago un énfasis en esta. Y bueno, ¿por qué? Porque el humano es una persona obligadamente sociable. Tenemos que interactuar a fuerzas, ya sea con nuestra familia, que es un grupo muy importante en la sociedad, con nuestras amistades, que también es otro grupo importante en la sociedad, con nuestros compañeros, con nuestra relación en pareja, en matrimonio, noviazgo, demás. Y todos ellos contactos que tenemos son justamente para garantizar nuestra vida. Sin uno de ellos no podemos vivir, así de sencillo. Forzosamente debemos tener un contacto, una relación. Ya sea en tu trabajo, ya sea en tu casa, ya sea, pues simplemente en la vida sales a la calle. Entonces, aquí pienso que es algo, una dimensión que es muy delicada. Tenemos que saber con quién interactuar, de qué forma interactuar, como lo hemos hablado. Si no tienes bien claro tus emociones, tus sentimientos, tus intereses, tu sentido, propósito de vida, será totalmente delicado donde puedas llegar a interactuar, donde puedas llegar a relacionarte. ¿Por qué? Porque ahorita viene otra dimensión que también la vamos a tocar, donde habla que existen riesgos, reconocen que existen riesgos en las relaciones sociales y pues bueno, se tiene que hacer un sistema para poder cuidarlas, para que sea correcta esa interacción. Pero bueno, básicamente como dicen luego en los libros de crecimiento personal o en un refrán antiguo, dicen que las 5 personas que te rodean te identifican, o como dicen, aullar quieres con lobos andas o algo parecido así, si mal no recuerdo. Entonces, habla de que con las personas que te relacionas, muy seguramente es a causa de tus gustos, de tus intereses que tienen en común y demás. Y así un individuo externo puede generar un concepto sobre ti, un indicio de tu personalidad. Por eso es tan importante y por eso es que quise hacer este énfasis, si pudiera ponerlo en negrita lo haría, de esta dimensión. Entonces, avanzaremos ahora con la dimensión intelectual. Aquí básicamente es reconocer que todos los humanos tenemos intelecto. ¿Sí? Tenemos intelecto, tenemos que, como viene en la imagen aquí, tenemos que aprovecharlo, tenemos que exprimirlo. Siempre el humano decimos, no me gustan las matemáticas, no soy inteligente. A ver, no distingamos a una persona inteligente a una persona brillante, ¿sí? Que son conceptos abruptamente distintos. A lo mejor esa persona no tiene esa eh, habilidad en la matemática, pero sí a lo mejor en el arte, en el teatro. Y su ambición o su fortaleza, como le llaman, el amor por el aprendizaje, esa ambición
No la tiene en el área matemática, pero sí la tiene en el teatro. Y normalmente la tiene porque el humano tiene esa hambre de aprender, de conocer. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la finalidad de contar con ese poder, de poder predecir, valga la redundancia, de poder predecir qué va a pasar o poder solucionar fenómenos. ¿Sí? Tenemos esa ambición de tener el poder, de tener el control. Entonces, ¿para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida. Principalmente para ello. Entonces, ahora vamos a continuar con otra dimensión, que es la que le comenté ahorita cuando estamos hablando de la dimensión social. Esta dimensión ético-moral básicamente quiere regular y quiere que sea correcto la interacción social, para que no caigamos en una anarquía, en un estado de incertidumbre, en un estado de caos. Debemos de, con la ética y la moral, aprender a ser mejores personas. Y como lo vi en la imagen, la libertad es uno de sus principios. La libertad de poder decidir, de poder manifestar, de poder expresarse sin ser violentado, sin ser juzgado violentamente, ¿sí? Para poder hacer la relación, la interacción entre humanos que conforman una sociedad de lo más correcto posible. Eso es básicamente lo que nos habla la dimensión ético-moral. Y bueno, ya a punto de terminar, hablamos acerca de la dimensión espiritual. Así como se mencionó ahorita en el ámbito intelectual, le buscamos dar esa razón, dar ese sentido de razón y explicación a algunos fenómenos, pero cuando no las encontramos nos apegamos al tema espiritual, pero específicamente en el ámbito religión y supersticiones. Cuando el humano no le encuentra una explicación a algo, un porqué, de qué forma, a quién o algo parecido, le otorgamos esa explicación, esa fe, esa esperanza, ese resultado a nuestras supersticiones y a nuestra religión. Quizá fantástica o irracional, como lo conocen, a lo desconocido. ¿Sí? Porque no todos pensamos, no todos tenemos la misma fe, no todos tenemos la misma religión, no todos tenemos la misma capacidad espiritual. ¿Sí? Entonces, todos somos espirituales, todos somos personas que tenemos fe. ¿Y fe en qué aspecto? No quiero que caigamos en malinterpretaciones. Puedes tener fe en ti mismo, aunque seas ateo. Puedes tener fe en otro ser místico. Puedes tener fe en Dios. Puedes tener fe en Jesús, en María y demás. Entonces, aquí en la dimensión espiritual es darle ese razonamiento, esa respuesta a fenómenos que no alcanzamos a explicar y que en gran medida conforman nuestro día con día en la actualidad y en la vida de cualquier persona en distintos momentos de ella. Y bueno, ya para terminar nos encontramos con la dimensión comunicativa. La dimensión comunicativa es así de forma clara, aquella que nos permite tener los códigos, los símbolos para poder entre humanos interactuar y que no solamente a través del lenguaje, ¿sí? El humano pensamos que con el habla solamente podemos identificar lo que nos está diciendo el otro y eso es un error. Gracias a nuestras emociones, a nuestra dimensión física que nos permite hacer facciones, ¿sí? A nuestras múltiples dimensiones que nos permiten darle a entender al otro individuo, a la otra persona que tienen esas capacidades y esas habilidades que van más allá de la raza humana, para que pueda identificar el mensaje. E insisto, que el lenguaje no únicamente permite compartir conocimiento, sino también modificar la realidad. Y ahí, pues compartiendo con múltiples áreas como lo es el intelecto, el social, el físico, entre otros. Pues muy bien, por mi parte he finalizado con esta exposición donde hablamos del ser persona y no es lo mismo a humano o a individuo. Adjunto aquí presentes las referencias bibliográficas que fueron de gran apoyo durante la recabación de contenido para realizar esta exposición, este trabajo. Pues que tengan un excelente día a todas y todos. Y por mi parte, Héctor Adolfo Manjarro Balcaba, es todo. Muchas gracias.